¿Cómo funciona el karma? Como decíamos, el karma literalmente es acción. La acción es el aspecto cinético de la conciencia, ya lo que se mueve. Y la conciencia es triple en su naturaleza. Habíamos dicho que era Sat, Chit, Ananda, o poder, servir y amor. Por lo tanto, toda acción contiene implícito en su esencia ese triple aspecto. ¿Ya? Una parte pertenece al pasado, una parte pertenece al presente y otra parte pertenece al futuro. Eso lo tienen claro, ¿no es cierto? Ya. ¿Solo el triple aspecto de la acción, pasado, presente y futuro, es parte de la estructura del karma? Dice no. Cada acción tiene implícitas sus consecuencias. No hay acciones sin consecuencias. De hecho, todos los seres de la naturaleza actúan por los aspectos gratificantes o indeseables de la consecuencia que conlleva en sí la acción. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿por qué yo quiero comer, qué sé yo, pastel con frutilla y con crema y no strudel de manzana? Por las consecuencias que implica. ¿Sí o no? ¿Por qué voy a comer al restaurante tanto y al otro tanto? Porque las consecuencias son distintas. Me refiero a las consecuencias. El tipo de comida, etcétera, etcétera, precio, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Y porque no voy al otro, porque las consecuencias de ese otro no me son gratas. ¿Comprenden o no? Y eso funciona en todo. Ustedes ven un perrito y el perrito hace calor, se va a poner en la sombra. Porque de alguna manera él sabe que la acción que va a generar le va a generar consecuencias deseables o consecuencias indeseables. ¿Ya? Entonces, nosotros nos vemos por qué queremos comer ese pastel, por las consecuencias que implica el sabor de ese. ¿Ya? ¿Por qué me quiero, en mi caso, comer un pastel light? ¿Ya? Porque las consecuencias que implica, me evito el azúcar, pero disfruto del sabor del pastel. ¿Me comprenden? ¿Estamos? Entonces, de alguna manera, nosotros estamos constantemente moviéndonos por las consecuencias que nos lleva nuestra acción. ¿Por qué vinieron a este curso? Por las consecuencias. ¿Por qué hay gente que no vino a este curso? Porque con toda seguridad consideró que no era interesante, no era gratificante, o era muy alto el precio, o quedaba muy lejos. Entonces, en el fondo, no estaba dispuesto a asumir las consecuencias que implicaba, ya porque consideraba que las consecuencias más ingratas eran mayores que las gratas. ¿Comprenden? Entonces, todos los seres humanos nos movemos por las consecuencias. La consecuencia no se puede dividir de la acción. Y eso es súper importante entenderlo. Es un concepto que cuesta integrarlo, ¿ya? Porque de aquí justamente surge lo que hablábamos de que en la acción está implícita la consecuencia y eso no la podemos evitar. ¿Me comprende? Entonces, la persona que mata, en el acto de matar, hay una consecuencia que, así no lo pillen la policía, la vida, que funciona en un orden cósmico, no tiene mala memoria. ¿Me comprende, no? Entonces, uno no puede engañar a la existencia. Puede engañar a la policía, puede engañar a los amigos, puede engañar a todo el mundo, se puede engañar a sí mismo, y decir, no, yo nunca hice eso. ¿Ya? Y convencerse de eso, pero la vida, que es la que rige la existencia, no se olvida. Y por eso pueden haber pasado 200 años, 1000 años, 10.000 años, y esa persona, a la larga o a la corta, tiene que hacerse cargo del cuento que generó. Cuando estaba más chico, iba a la iglesia, yo el cura que siempre me decía, hay un ángel escribiendo todo lo que tú hacías. Entonces me preguntaba, ¿cuántos ángeles habrán escribiendo todo lo que tú haces, todo lo que decís, todos tus actos? Bueno, a lo mejor se refería a esto. Yo creo que en el fondo era una forma como más inocente de decir que la existencia no tiene mala memoria. ¿Ah? Ahora, con toda seguridad, tú le dijiste, se escribe todo, también es mucho... en el fondo, habría que preguntarle al cura cuál era su intención. En el sentido que una vez te quería manipular para iniciar hay cosas que pueden considerar que no eran muy santas. Yo creo que sí, pero igual la mente esa, ¿cuántos ángeles habrán? Ya me hizo pensar y no lo escuchaba, pues ya estaba hablando, mi mente ya estaba viendo por lado ya. Entonces, la consecuencia no se puede dividir de la acción del mismo modo que el frío es parte inherente al hielo. ¿Estamos? No es algo separado. En la acción está implícita la consecuencia. La consecuencia es parte de la acción que pertenece al futuro y es tan parte de ella como la que se crea en el presente.
¿Comprenden o no? Sí. Entonces dice, podemos decir que cada causa tiene un efecto. Eso, ya, karma, cada causa tiene un efecto. Por ejemplo, un acto negativo lleva implícito el sufrimiento. El comer chocolate lleva implícito subir unos gramos. El engordar no está separado al comer en exceso. Lo que pasa es que a mí me encantan los chocolates, por eso puse ejemplo. ¿Ya? Entonces, el sentimiento, entonces, si bien es cierto, yo en el momento que estoy comiendo los chocolates, estoy feliz, ya disfrutando de mi chocolate, no lo puedo separar de que después, un tiempo más, me subo a la pieza y diga, chuta, subí un par de kilos porque me comí 4 cajas de chocolate. ¿Me comprenden o no? Pero en el momento mismo, yo no estoy experimentando, no me comí el chocolate y subí. Entonces hay un proceso que, dadas las condiciones, se demora en expresarse. Entonces, va a depender del karma de cada persona, cuán rápido o más lento o más rápido va a ser, porque es súper importante entender esto en el sentido de que la forma en cómo se le arregló la existencia para que nosotros aprendamos a través del karma. Y cómo eso a partir de las consecuencias que nosotros generamos. ¿Comprenden eso? Sí. ¿Ya? Son Pero para poder yo hacerme cargo de eso, mi conciencia tiene que haberse expandido lo suficiente como para poder hacerse cargo de eso. Porque si yo estoy hablando concentrado con la Susan y la Pamela me pregunta algo y yo no la escucho porque estoy hablando con ella, yo no me puedo hacer cargo de eso, pasó de largo. ¿Comprenden? Entonces necesito yo poner la atención y decir, que me estabas diciendo tal cosa. Entonces pasa lo mismo, si una persona, como decías tú, mata ahora, hoy, y eso no está separado de las consecuencias, y tú dices, ¿sabes qué? Esta persona es súper astuta, no lo pillaron los pacos, no lo vio nadie, ¿ya? Bueno, ¿cuándo esa persona se hace cargo de haber asesinado? Cuando su conciencia esté lo suficientemente expandida como para poder hacerse responsable de lo que generó. Por eso muchas veces las consecuencias no son inmediatas. Porque esa persona te puede decir en ese momento, ¿sabes qué? En realidad me di cuenta de que lo que estaba haciendo era tan terrible. ¿Ya? Y después cuando sucedió, y dije, lo que pasó, ¿ya? Ahí reaccionó, pero como su conciencia dijo, prefiero hacerme loco, ya en vez de ir y decir, oiga, ¿saben qué más? Yo me tengo que hacer cargo de este cuento, aunque da lo mismo si va o no va a la policía, porque el karma no perdona. Aunque haya expirado la causa. Aunque haya expirado la causa, aunque para las leyes humanas, 5 años. esa persona haya estado en la cárcel durante 5 años pagando, suponiendo este asesinato que hizo, ¿ya? Para la existencia. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso del chacal de Nahuel Toro? El chacal de Nahuel Toro. El chacal de Nahuel Toro, ¿ya? Porque él en algún momento se dio cuenta y se arrepintió de lo que hizo. Exactamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por su karma estaba regido por leyes humanas. ¿Ya? Y ahí son las autoridades de ese momento que no fueron receptivas a la expansión de conciencia que tuvo esa persona, ¿ya? Para poder haberlo liberado de la condena humana. Entonces puede que esa persona, a partir de su darse cuenta, ¿ya? Haya quedado liberado frente a la responsabilidad existencial. Pero, como te decía, como la acción lleva implícitas consecuencias que no pueden ser evitadas, y en este caso hay un código de conducta humano, ¿entiendes? Donde él desarrolló su acción, y esa acción tenía consecuencias que también implicaban lo humano, ¿ya? Ese grupo humano se hizo cargo de eso, y la inflexibilidad de la autoridad de ese momento hicieron de que esa persona muriera, ¿ya? Siendo que es un conciencia modificado. Y eso también lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con los tipos de karma. Que hay ciertos karmas que no puedes evitarlo, pues ya tiraste la bolita y lo único que te queda es decir, ya. Mucho yo lo generé. ¿Ya? Ahora, a partir de esto también, por eso muchas personas que empiezan a meditar, ¿ya? Y dicen, oye, ¿sabes que estoy meditando? Empiezan a pasar un montón de cosas terribles. Y esto parecía que fuera al revés. ¿Ya? Me fui a hacer reiki para estar mejor, y llego a mi casa y estaba la escoba. Porque justamente, como su conciencia se expandió, se pudo hacer más cargo de más responsabilidades. ¿Comprenden eso? Como que acelera el karma. Exactamente. Pero lo que se llama acelerar de karma, claro, es que la conciencia se expandió
y dio el espacio suficiente, le dio cabida a eso que estaba pendiente para que pudiera salir y la persona pudiera resolver. Apagar más rápido, como por decir. Es que no hay pago a resolver. Ah, bueno. ¿Me comprenden? Sí. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces eso que da la ignorancia de la persona en ese momento, dice, chuta, me están pasando por las cosas malas, no ve más donde la Sole, porque la verdad es que me están pasando por las cosas terribles, y la Sole dice, no, por favor, estamos en lo mejor del proceso, porque una vez que resuelva eso, van a venir las consecuencias de haber resuelto lo que estaba pendiente y era lo que te estaba jodiendo la pita ahora. ¿Comprenden? ¿Estamos? Ya. ¿La siguiente? Espera, sí, así. Entonces, ¿cómo funciona, cómo se forma el candela individual? Aquello o la conciencia trascendencia en tu naturaleza es Satchitananda, poder, sabiduría y amor. Y la conciencia individual también es triple en su naturaleza, es decir, aquellos aspectos manifestados del ser en su forma relativa, quiere decir la dualidad, tiempo, espacio, nombre, forma, causa, consecuencia, se expresan como poder, voluntad, sabiduría, inteligencia, amor y actividad. ¿Estamos? Y estos vehículos de expresión se manifiestan como deseo, conocimiento y acción. ¿Estamos, no? Entonces, el aspecto, si lo ponemos así en orden, ponemos ser, poder, voluntad. ¿Estamos? Satchitananda, ¿ya? Ananda es amor, ya ahí amor. No, vamos a poner al otro antes. Ya. La sabiduría, chit como sabiduría y como conocimiento o información. ¿Estamos? O, dicho de otra manera, pensamientos. La sabiduría, de alguna manera, o inteligencia, es pensamientos también. ¿Ya? Y el amor, ¿ya? Ananda, amor, se expresa como acción. ¿Y por qué como acción? ¿Pero qué tiene que ver ahora? Pues todas las acciones, como hemos dicho, tienden a unirnos, a generar unión. ¿Ya? Yo me uno en la cama y con las sábanas en la noche. Yo me uno con el sillón para descansar. Yo me uno con la comida para sentir que no tengo hambre. ¿Ya? Yo me uno con la Susan que está al lado mío, que está de modelo ahora, ¿ya? Y la abrazo para sentir cariño. ¿Comprenden? Acción. ¿Estamos? Entonces, en el mundo relativo, ya el Satchitananda, o poder, ser y amor, se expresan a niveles más sutiles como poder, voluntad, tengo la voluntad para hacerlo, tengo la inteligencia y me pongo en acción. Y en el mundo más formal como deseo, conocimiento y acción. ¿Estamos? En nuestra experiencia, en nuestra realidad. ¿Vamos? ¿Está claro eso, no? Entonces, ¿qué es lo que conforma el karma? Lo que conforma el karma son los aspectos relativos de la triple naturaleza de la conciencia individual. Conciencia individuales son ustedes, ¿ya? Que se expresan como deseo, conocimiento y acción. Yo deseo, ¿ya? Conocimiento y acción. Como el karma es una ley natural, cada uno de ellos está regido por una ley definida. ¿Estamos? Entonces, tanto el deseo, el conocimiento y la acción están regidos por la ley natural. ¿Y cuáles son esas leyes? La B Martino. ¿Cuáles son las leyes que conforman el karma? Las leyes que conforman y rigen el karma son tres. Y estas son... La primera ley es relativa al deseo. ¿Ya? Esta ley está regida por aspectos relativos de la voluntad, del poder. ¿Ya? El deseo se encuentra detrás de la mente, porque está más cercano al ser, por decirlo así, estimulándolo y gobernando el pensamiento. El pensamiento, fortalecido, determinado por el deseo, comienza a buscar la forma de satisfacer el deseo.
y comienza a generar las acciones que permitan satisfacer el deseo en el mundo de la manifestación, generando las acciones pertinentes. Deseo almorzar, pienso, ¿a dónde voy? Ya busco en internet o acá, o le pregunto a la Sol, etcétera, etcétera, ya estoy generando acciones para que finalmente pueda yo, experimentar el almorzar. ¿Comprenden o no? Deseo saber más, empiezo a buscar, mi mente, ya, mira, está este curso, y empieza a estimular el deseo, ahí. ¿Y qué hago? Agarro el teléfono, aló, hola Sole, hola, ¿cómo estáis? ¿Qué curso hay? Tal, ya, voy. ¿Comprenden o no? Entonces es súper importante entender que lo que los maneja a ustedes, ya, son sus propios deseos. Y esos deseos estimulan la mente, ya, con ideas, el pensamiento. Y esos pensamientos, cuando son fuertes, se convierten en acciones. ¿Estamos, no? ¿Ya? El ser humano es la consecuencia de sus deseos. Conforme a cómo se desea el ser humano, es como se experimenta. El deseo forma el pensamiento y de acuerdo a su pensamiento actúa. Entonces vemos en el caso de la chica, ella deseó no querer ser más víctima de estos personajes, ya, que le pasaron ese trabajo. ¿Y qué es lo que hizo ella? A través de su deseo cambió sus pensamientos. Y al cambiar sus pensamientos, las acciones que generó fueron consecuentes con eso. Y el resultado final de su deseo fue: no soy víctima. Existencialmente el deseo es producto de la sensación de carencia, ¿cierto? El deseo de experimentar. No es de sensación de no completitud. Lo que pasa es que sí y no, ¿ya? Sí y no. ¿En qué sentido? Si hablamos a nivel cósmico, tenemos que separar lo que es el deseo humano de lo que es el deseo cósmico, ¿ya? Pero porque en el deseo cósmico, el deseo de Dios, por decirlo así, es como divertido hablar del deseo de Dios. Pero ese experimenta. Pero él experimenta. Ajá. Y en el caso humano, ¿ya? Cuando se da cuenta que está separado, lo que desea es experimentar la unidad. Pero una vez que experimenta la unidad y se da cuenta que existe, que siempre existió, que nunca dejó de existir, y que todo lo que existe finalmente es energía divina, manifestación, ¿ya? Experimenta, pero no apegado al deseo, a la consecuencia del deseo. Simplemente funciona de acción por acción. ¿Comprenden eso? Entonces lo que pase, sea bueno o malo, finalmente es una experiencia, que no está calificada ni como buena ni como mala, es una experiencia. Y por lo tanto no hay apego no hay ni apego ni rechazo. Y ahí ya no hay karma. ¿Estamos? Entonces hay que separar lo que es el deseo de la existencia, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde está lo directivo acá? Que el ser, de momento que se manifiesta y surge como manifestación, surge el deseo de experimentar. Pero ¿qué pasa? Las individualidades que se expresan quieren volver a la unidad. Pero son las individualidades, el pequeño átomo, el pequeño neutrino, la pequeña flor, el pequeño, qué sé yo, pizarra, el pequeño perrito, el pequeño gatito, el pequeño Juanito, que quieren volver a nuevamente experimentar la unidad. ¿Me entienden? Entonces, bajo ese punto de vista, lo que existe sí tiene el deseo de volver a la unidad, pero de donde surge, como surge, no necesariamente era el deseo de volver a la unidad. ¿Comprenden? Sí. ¿Estamos, no? Ya. Entonces, el ser humano es la consecuencia de su deseo. Conforme como se desea el ser humano, es como se experimenta. El deseo forma el pensamiento. El deseo forma el pensamiento. Y de acuerdo a su pensamiento, uno actúa. ¿Estamos? El deseo no solo lo ata a la acción, sino también lo ata al fruto. Entonces, en el fondo, cuando yo digo voy a almorzar, no solamente estoy atado al deseo de almorzar, sino que además que la comida sea rica. ¿Y qué es la consecuencia de almorzar? Al resultado. Al resultado, exactamente. O sea, al futuro. Al futuro.
O si como comida chatarra, vamos a soltar yo. Claro, ¿me entiendes? Entonces, pero en este caso específicamente, si sacamos eso, es el deseo de satisfacer el hambre. ¿Mm? De acuerdo a lo que desea, será lo que experimentará. Porque si yo deseo, por ejemplo, en el caso de la comida chatarra, satisfacer mi hambre y qué sé yo, ahorrarme unas buenas calorías, me voy al vegano, ¿cómo se llama? El vegan Sí. bunker. Al vegan bunker. Si me da lo mismo, me voy al McDonald's. ¿Ya? Y si quiero algo intermedio, nos vamos donde la Marisol, que estaba súper rico, que era semi-light. ¿Ya? Entonces, sabiendo esto, cambiando sus deseos, pueden cambiar su realidad. ¿Me entiendes? Entonces, acá ya podemos entender que finalmente, entendiendo esto, ya podemos nosotros empezar a manejar nuestro propio karma. Porque va a depender de qué es lo que estemos deseando, finalmente va a ser lo que vamos a estar experimentando. Y como los hechos y la realidad neutra, lo que va a determinar finalmente mi experiencia final, la mía, va a ser mi interpretación. ¿Comprenden o no? Como le pasó a la chica que se vio enfrentada a los mismos hechos, pero su interpretación cambió y su experiencia personal para ella, fue totalmente distinta que la anterior. Ahora, para la persona que compre el libro, que no conoce a los que lo editaron, ni conocen a la chica, en ambos casos la experiencia va a ser la misma. ¿Comprenden, no? Esa persona simplemente va a experimentar un libro. Y como lo experimente, va a experimentarlo de acuerdo a su nivel de conciencia. ¿Estamos, no? Siguiente. Sí. Si el karma es ignorancia, ¿el karma es bueno o malo? El karma no es ni bueno ni malo, es neutro. Al surgir de aquello y no depender de nada más que de aquello, es una ley natural. ¿Ya? Las leyes naturales no son ni buenas ni malas, son neutras, solo actúan conforme a la ley. El agua hierve a cierta temperatura, ¿no es cierto? Si yo lo ocupo a poner huevos duros, para comer huevos duros, porque la suegra nos dijo, traigan pingui si quieren, ya vamos a llevar unos huevos duros, ¿ya? Lo que está pasando ahí es una ley natural, ¿no es cierto? A cierta temperatura hierve el agua y ciertos componentes con ciertas características a cierta temperatura se comportan de una determinada manera. Quiere decir que el huevo a cierta temperatura durante tanto tiempo se convierte en huevo duro. Pero ¿qué pasa si yo pongo la mano ahí adentro? Me quema. Me quema, ¿no es cierto? Y la ley es la misma. Y la intensidad del agua es la misma. Entonces, ¿es bueno o es malo? Es neutro. Entonces, las leyes naturales son neutras. Medio divertido el ejemplo, pero para el suicida, la ley de gravedad es maravillosa. Claro. Y para el que se tropezó es espantosa. ¿Me comprendo? Y la ley es la misma. No es ni buena ni mala. El karma es una ley natural. Por lo tanto, no hay karma bueno ni hay karma malo. Es simplemente una ley natural, ¿ya? Que significa acción. ¿Ya? Toda acción es karma. Entonces, que las consecuencias de la acción sean gratas o ingratas, la ley es la misma. ¿Ya? Si por producto de mi acción yo me saqué la lotería, el quino o el loto, la acción es la misma que si no me lo saqué. El hecho de ir a comprarme el loto, la consecuencia que me saque el loto o la consecuencia que no me saque el loto o el quino, la acción es la misma. Las consecuencias pueden ser distintas, pero la acción es la misma. ¿Comprende? ¿Ya? Entonces, si yo genero una acción y las consecuencias son deseables, como sacarse el loto, el premio grande sí, porque te voy a sacar una luca, ¿no? El premio grande, ¿ya? O no sacárselo, el hecho de comprar el loto es el mismo. ¿Comprende? Entonces, por lo tanto, alguien le puede decir, sacaste el loto, qué buen karma. No te sacaste el loto, qué mal karma. En ambos casos está diciendo una falacia. Porque tanto sacarse el karma, sacarse el loto, como no sacarse el loto, es karma igual. ¿Estamos? Y las leyes que lo rigen son las mismas. Y cuando la decisión tiene algo de moral, porque comprarse un loto o no comprarlo da lo mismo, pero si la decisión es, no sé, Matar a o alguien. no matar, por ejemplo. ¿Sí? O sea, hay
hay moral de por medio. ¿Cómo va a ser el mismo resultado? Claro. Si me pillan o no me pillan. Lo que pasa es que el karma es amoral. No existe la moral en la naturaleza. La moral es un invento humano. ¿Ya? Por eso no existe el arrepentimiento, por eso no existe el perdón. Lo vamos a ver después. ¿Ya? Es que es muy interesante lo que tú dices, pero a nivel en lo humano, los actos no son neutros, bajo un punto de vista. Las consecuencias son neutras. Los hechos son neutros. Ni los actos ni las consecuencias son neutros a nivel humano, pero sí los hechos son neutros. Ahí lo vamos a ver. ¿Ah? Haceme una pregunta de nuevo. Ya. Seguimos. A ver, espérate, porque igual me quedé pegado con tu pregunta. Ya. Lo que pasa es que, te lo voy a contestar para que no te quedes en el aire. Lo que pasa es que, de acuerdo al karma, no existen acciones sin consecuencias. ¿Comprenden eso, no? Sí. Entonces, del momento que yo genero una acción, por eso digo que es amoral, no inmoral. Porque inmoral es ir en contra de la moral, amoral es ausente de moral. ¿Ya? Entonces, el que yo genere una acción, ¿ya? El que yo genere una acción genera consecuencias automáticamente. Por eso se habla que el karma es acción y reacción, porque no hay ninguna acción libre de consecuencias. ¿Me entienden? Entonces, es que lo está explicado más adelante, no importa, no van a notar. Entonces, en el acto implícito de matar está la consecuencia que implica matar a alguien. Y la vida, o la existencia, o el karma, se va a preocupar de que yo me haga responsable de eso. Y no voy a poder evitar eso. ¿Comprenden eso, no? En el acto de comer está implícito el satisfacer el hambre. Y eso no lo puedo evitar. Ahora, si yo estoy ansioso y como, puede que me muera un rato en sentir la sensación de saciedad. Pero el acto de comer no está separado de el que en algún instante voy a sentir la sensación de satisfacción. Entonces, en cada acción tiene implícita la consecuencia y eso no lo puedo evitar. ¿Me comprenden? Entonces, que lo vamos a ver más adelante, que no existe la impunidad. Ni la injusticia. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora cómo se forma el karma. ¿Cómo se forma el karma? Todas las cosas están entramadas por acciones. Por eso se llama, ¿ya? Y las consecuencias en forma indisoluble. ¿Ya? Nada es consecuencia de la nada. Nada ocurre sin que esté unido al pasado y al futuro. ¿Comprenden eso, no? Ya, por ejemplo, nosotros fuimos a almorzar porque primero llegamos acá. ¿Ya? Y no seguimos comiendo porque en el pasado, que es nuestro futuro de ahora, tú me dices, oye, quería otro pastel, no quedé satisfecho porque ya almorcé. ¿Me comprende? Entonces, la consecuencia de eso también tiene implicancia en el futuro, que es la sensación de sentirse satisfecho. ¿Estamos? Entonces, nada puede ocurrir si no se han creado las condiciones necesarias para poder experimentarlo. Entonces, cada cosa que yo estoy experimentando aquí en el presente es la consecuencia de actos que yo hice en el pasado a través del tiempo. Entonces, si voy a la esquina y alguien me dice, oiga, ¿sabe que le regalo este boleto, el quino, y me saco el quino? ¿Ya? Fue producto de un proceso que desconozco y que puede tener cientos de miles de años y que puede ser que esa persona, inventemos, ¿ya? Esa persona me robó y me dejó en la calle y esa conciencia se demoró 1000 años en expandirse lo suficiente y que además se dieran las condiciones tanto mías como de esa persona para que nos pudiéramos encontrar y que esa persona pudiera ocurrírsele comprar un boleto y que me lo pase. Y puede que a los 15 días ya o al mes, supongamos, se me pierde, qué sé yo, algo, un teléfono antiguo que me costó, qué sé yo, 10 lucas y una persona se lo encuentra, ¿ya?
O como le pasó a una persona que es real, que compró en el Persa una pistola, así, un rifle súper bonito, en 5 lucas, ¿ya? O en 10 lucas, de esa época, en Arce, ponte tú como unas 50 lucas de hora, y resulta que lo llevó a la casa y lo empezó a limpiar, y todo el trabuco estaba todo labrado, y era de plata pura, y costaba como 10 millones, o 15 millones, o 30 millones de pesos, una fortuna. Algo había costado por 50 euros. ¿Me entiendes? ¿Qué fue lo que impidió que el dueño de ese lugar no lo viera? Su propio karma. ¿Y qué fue lo que permitió que esa persona llegara a su casa y limpiara esto? Bueno, encontró menos sucio, se encontraba con que hoy tiene unos monitos bonitos, lo siguió limpiando y era de plata maciza. Imagínense una cantidad así. Y además la antigüedad de usted costaba una fortuna. ¿Ya? Fue su propio karma. ¿Ya? Y muchas veces cuando la gente dice, chuta, me robaron, yo, para calladito, obviamente, le digo, bueno, ¿qué estaré pagando? ¿Me entienden o no? Entonces, nadie puede vivir nada si no ha generado las condiciones para poder vivir. Entonces, de alguna manera, y eso es súper interesante entender en relación al karma, que las experiencias que nosotros estamos viviendo son resoluciones de instancias pasadas. ¿Ya? ¿Compensación? No, restableciendo equilibrio. ¿Ya? Restablecer equilibrio. Entonces, cuando me han sucedido cosas indeseables, a mí, que no estaba libre de cosas indeseables, muchas veces, y me lo digo a mí ancho, digo, bien, estoy equilibrando algo que no tengo idea, y esto me está permitiendo liberarme de una cosa pendiente que no tenía idea, y qué bueno que me estoy liberando y que se vaya lo más rápido posible, porque ya, pues listo, bien. Y no hay cuento, no hay drama, no hay víctima. Exactamente. Un recibo posterior. ¿Estamos? Entonces es súper importante entender eso, que no existen las víctimas. No existen las víctimas de la existencia. No existen las injusticias. Eso es re malo para las noticias, porque a nadie le interesaría las noticias. ¿Ya? Porque justamente uno de los ganchos de las noticias es la negatividad que generan. ¿Ya? Ahora le dicen, lo robaron, pero es justo. Claro, ¿me entiendes? Está equilibrando. Está equilibrando un proceso que desconoce la persona, que desconocemos todos. Imagínense, si en nuestra realidad, en la nuestra, solamente de acuerdo a los científicos nosotros percibimos un 5%, imagínense que somos capaces de percibir en la realidad. Según unos maestros con los cuales yo estudié, ellos decían que el ser humano percibe una parte por 1000 millones de lo que existe. Imagínense lo que es. Entonces, si solo somos capaces de percibir una parte por 1000 millones de lo que existe, ¿ya? ¿Cómo podemos pretender saber? No sabemos. Y de hecho, ¿me pueden decir? Tú eres bióloga, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuántas bacterias pueden haber en este momento en el piso? No se podría. Muchas. Miles. Millones. Ya, ¿y las vemos? ¿Cuántos ¿Y espacios tenemos conciencia de eso? No. ¿Cuántos gusanitos pueden haber debajo, comiendo debajo de la Tierra en este momento? Y así, ¿me entiendes? ¿Cómo está el clima en Marte? ¿O en Plutón? ¿O en Andrómeda? ¿Estará lloviendo en Andrómeda o no? Ni siquiera sabemos si está lloviendo en Puerto Montt. Bueno, si me la noticia no es. ¿Me comprenden? No sabemos si está lloviendo en Brasil en este momento, en la India. ¿Estamos? Bien.